Estamos siguiendo una serie, estamos predicando algo referente a la cruz. Hace 2 domingos vimos el propósito, el domingo pasado vimos el triunfo de la cruz y ahora quiero compartir con ustedes nuestra unión con Cristo por medio de la cruz. Hermanos, cuando estamos hablando de la cruz, no estamos hablando del madero en sí, como muchos pretenden y lo andan. Estamos hablando de esa obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio, esa entrega, ese momento tan importante en la vida de la humanidad, cuando Dios, por su grande amor, su gran bondad, permitió que su Hijo muriera en esa cruz. El Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo, hablando de los filipenses, dice que Cristo se humilló en la cruz, pero se humilló a sí mismo. Eso es lo maravilloso, que no lo humillaron, se humilló a sí mismo, permitió que eso pasara para que usted y yo, a través de esa muerte de Cristo en la cruz, usted y yo pudiéramos tener vida. Pero también la Biblia nos habla que el Padre le exaltó hasta lo sumo. Y dice la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así es que, hermanos, vemos nosotros esa obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Voy a pedirle que abra su Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un texto, un versículo bíblico muy conocido, pero que en esta mañana lo vamos a tomar como una base para estar hablando de esa unión con Cristo por la cruz. El apóstol Pablo estaba tan compenetrado de la palabra y sabía que en realidad esa muerte de Cristo en la cruz lo había llevado al punto y declaraba, y él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos míos, amigos, qué maravilloso es esta palabra que el apóstol Pablo sentía, es la palabra que el apóstol Pablo llevaba y creía. Él había crucificado todas sus pasiones, su religión, su vida en el mundo, todo lo había dejado porque ahora había habido un cambio en su vida. Cristo vivía en él. Y cuando usted y yo queremos cambiar, solamente la única forma de hacer cambios en nuestra vida, que no lo hace ni la religión, ni los buenos intentos, ni los buenos deseos, el único que puede cambiar verdaderamente nuestros corazones es cuando podamos decir como Pablo, que con Cristo estoy juntamente crucificado, he crucificado mis pasiones, he crucificado mi egoísmo, todo orgullo está en la cruz y ahora Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, mi nueva vida es diferente, mi nueva vida es otra ya no es la misma. Ahora ya no vivo en la vanidad del mundo, ahora vivo para Cristo. Qué maravilloso es cuando nosotros entendemos esto. Muchas veces nosotros lo que tenemos, el concepto que tenemos es que tenemos una vida religiosa. Pensamos que cuando obedecemos ciertos aspectos religiosos de las agrupaciones, que con eso basta. Pero hay muchas cosas que nosotros malentendemos muchas veces. Pero hermanos, lo único que puede formar en ti y en mí un cambio solamente es Cristo. Cuando usted y yo realicemos que nuestra vida fue crucificada, no estamos hablando de la crucifixión física. Pablo no había sido crucificado físicamente con Cristo. Pablo había sido crucificado su vida, su mundo, todas aquellas pretensiones humanas que lo habían alejado. Su propia religión lo alejaba de Dios. Vivía él cumpliendo estatutos, decretos, cosas que los ordenaban sus religiosos,
pero no había tenido un encuentro personal con Cristo. Ese es el gran conflicto que se enfrenta hoy en día la humanidad, que tienen una religión y aún más se sienten orgullosos de su religión, pero si no se tiene a Cristo en el corazón, pero si Cristo no ha hecho esa obra maravillosa, si usted y yo no hemos abierto nuestro corazón a Cristo para permitirle que Él haga una cirugía perfecta, santa, única en su corazón, y en esa cirugía saca todos aquellos estorbos que no nos permiten muchas veces relacionarnos con Dios. A veces nosotros le llamamos debilidades, pero la Biblia le llama pecado. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, pues no podemos decir por cuanto todos somos débiles y por la debilidad. No, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios o separados de la presencia de Dios. El hombre en su estado natural no puede entender las cosas de Dios. No puede obedecer a Dios. No puede recibir la voluntad de Dios. Es incapaz. Siempre vamos y buscamos hacer nuestro esfuerzo para nosotros poder realizarnos. Por eso es que la gente dice, estos cristianos están locos. Estos de todo lloran, de todo se ríen, de todos hacen una tragedia o de todos hacen una gran cosa. Pero hermanos, es que cuando esa mano poderosa de Cristo llegó a tu vida y empezó a ejercer cambios, el Espíritu Santo empezó a hablar, empezó a tocar y empezó a cambiar y empezó a darte esa nueva vida. Tú no puedes otra cosa que decirle, Señor, gracias. Porque solamente tú eres. Por eso es que Pablo no era un fanático religioso. Pablo era un hombre súper convencido de que Cristo lo había perdonado totalmente su vida. Pablo no podemos pensar que Pablo es un hombre arrastrado, que no. Pablo es un hombre religioso, con mucha pretensión religiosa. Era su conflicto. Pablo se sentía orgulloso de haber sido circuncidado. Pablo se sentía orgulloso de ser de la religión farisea. Pablo se sentía orgulloso de vivir su vida religiosa y incluso podía recibir cartas de los sacerdotes y llevarlas para perseguir a los creyentes. Era un perseguidor de la iglesia. Era el apóstol Pablo. Pablo llevó a muchos a la crucifixión. Tal vez no lo haya hecho él, la Biblia no habla nada de eso. Pero él estuvo en medio de todo eso. Fue tal vez un instrumento para que muchos murieran en la cruz. Porque él pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios. Porque su religión lo había cegado tanto que él pensaba que era lo único. Y esto es lo terrible hoy en día. Hoy en día es eso. Pensamos que la religión que profesamos es la única. No hay más. Y déjeme decirle algo, estimado hermano. Yo sí le digo que hay algo único, el único que puede transformar los corazones, que puede darnos vida, que nos puede perdonar, limpiarnos de todo pecado y presentarnos justos delante de Dios. Sí, es único, es Jesucristo solamente, no más. Pero a veces nosotros orgullosamente decimos yo soy un religioso y decimos los nombres y no hay otro más. Y se pelean entre unos y otros. Una vez estaba yo en un negocio y había un muchacho que me estaba provocando y iba a tocarme religiosamente y yo siempre lo evadía porque había gente inconversa alrededor mío. Pero él seguía en lo mismo y en lo mismo. Y yo siempre lo evadía, pero él pensaba que yo por ignorancia o no sé por qué. Pero una vez le digo yo, ¿usted sabe lo que está diciendo? Me dice, sí. Pues entonces léame Juan 3:16. ¿Lo conoce? Si me lo sé de memoria, dígamelo. Y ya ve lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me di la vuelta y ya no sigue hablando más. ¿Por qué así es? Porque a veces nosotros nos sentimos tan confundidos con nuestra religión que no permitimos que el Espíritu de Dios nos hable. Y aunque el Espíritu de Dios nos esté hablando, nosotros continuamos en la necedad y no permitimos que Dios realice cambios en nuestra vida. Pablo sí. Pablo dijo, no. Yo todo lo he dejado. Mi religión se quedó. Todo lo tengo por basura para seguir a Cristo, para poderme llenar más de Cristo, para sentir más la presencia de Cristo.
Hermano, y eso es lo que la iglesia hoy en día necesita. El regreso de Cristo está a las puertas. Debemos de estar alertas, listos. Como creyentes, usted y yo no tenemos conflictos. Nuestros pecados han sido perdonados. Pero como creyentes, usted y yo tenemos personas inconversas a nuestro alrededor que necesitan conocer a Cristo. Porque si no, se quedan. ¿Se acuerda del himno que cantaba el hermano? Se quedan. Y si se quedan, hermanos, entrarán en un gran conflicto. Es el momento de despertar, es el momento de empezar a visualizar todo lo que Dios manda en su palabra. Yo quiero compartir con ustedes 3 cosas en esta mañana. De lo que Pablo estaba creyendo, lo que Pablo estaba diciendo. Pablo en Gálatas 6:14 dice esto. Pero lejos esté de mí gloriarme, o sea, a mi manera personal, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Es peligroso, por eso que el apóstol Pablo dijo, pero lejos esté de mí, o sea, que no vaya a pasarme ni por la mente de que yo quiera darme la gloria a mí mismo, porque es peligroso. Estos lugares son peligrosos. A veces nos hace creer sentirnos como Dios. Pero Pablo dice, Señor, yo no quiero tener mi propia gloria, yo quiero la gloria tuya. Yo quiero que el mundo pueda conocer tu gloria, que el mundo pueda recibir y creer en tu gloria. No, yo lejos de de gloriarme de mí, porque, hermano, no ese es el propósito de la palabra de Dios. Es que usted, cuando yo caminamos en la vida cristiana, no busquemos nuestra propia gloria, debemos que Cristo se glorifique en tu vida y en mi vida. Que Él sea verdaderamente revelado, que las personas que te vean caminar puedan decir, este hombre o esta mujer es un cristiano, porque reflejas la vida de Cristo en tus hechos. Hoy este viernes que tuvimos con la iglesia, yo les decía eso, que esta gente que tal vez nos está viendo, que puedan entender, puedan ver que tú, Señor, has transformado nuestras vidas. Nos has hecho diferente. Pero lejos esté gloriarme, dice el apóstol Pablo, de mí, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la cruz? No es el madero en sí. La cruz era algo de vergüenza. Pero Cristo, al morir en la cruz del Calvario, transformó esa vergonzosa cruz en objeto de salvación, perdón, redención, y nos dio la libertad. Si no, dijo Pablo, yo quiero gloriarme, pero en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De eso yo quiero gloriarme. Usted piensa que no es algo increíble, vamos a pensar, por eso es que si usted no tiene a Cristo no puede entender esto. ¿Cómo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, permitió que ese sacrificio pasara en la cruz? No podemos entender. Usted humanamente, como padre, usted no lo haría. Usted no lo haría a su hijo para que pase eso. Pero Dios lo hizo. Porque Dios sabía que usted y yo no tenemos ninguna cualidad para podernos presentar delante de Él, justificándonos a nosotros mismos. Cristo cumplió las exigencias divinas en la cruz. Y al levantar su mano de poder y al declarar cuando dijo, todo fue totalmente pagado. En ese momento Cristo estaba culminando el plan que por las edades había sido programado allá en el cielo. Pero también el apóstol Pablo, en Romanos 6:6, Pablo dice que nuestra unión con Cristo por la cruz, para eso hay que crucificar el yo. Y qué triste es el yo. ¿Sabe usted que yo le puedo decir a usted, yo soy el mejor predicador, yo soy el mejor pastor, yo? Y como decimos muchas veces, aquí no hay otro tren que pite más que el mío, aquí no hay más. Pero Pablo dice que para que nosotros podamos unirnos a través del sacrificio de Cristo, hay que crucificar el yo. Y sí anda muy encimita de nosotros. Anda tan afuera que con poquito sale.
Y yo inmediatamente, usted me toca tantito y yo le digo, usted piensa que yo. Entonces Pablo dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuál es el viejo hombre? El yo, mi orgullo, mi vanidad, mis pretensiones. Toda esa serie de cosas que el ser humano tiene simplemente porque no ha crucificado el yo. Y sin la crucifixión de ese yo, no podemos nosotros, amigo mío, hermano mío, tener esa unión con Cristo a través de la cruz. Por eso Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes, cuando usted y yo vivíamos sin Cristo en el mundo, cuando usted y yo vivíamos lejos de Dios, cuando usted y yo vivíamos separados de Dios, cuando usted y yo nos movíamos por la vida como que si Dios no existiese, mis pretensiones eran esas, simplemente esas, sobresaltarme a mí mismo. Y como decimos en nuestros países, allá todo el mundo es bachiller. Y así nos tratábamos unos a otros, también no habíamos ido a la escuela, pero el bachiller, así nos hablábamos. Allá en México son los licenciados y por ahí vamos. Porque queremos exaltar, levantar ese ego humano que tanto nos afecta en la vida como creyentes. Pero Pablo dice, pero lejos esté yo de gloriarme de mí mismo, sino que debo de gloriarme de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. Si queremos que nuestra vida tenga una unión perfecta con Cristo, debemos de crucificar ese yo, porque ese yo es un estorbo que llevamos muchas veces en nuestra vida que no nos permite relacionarnos de una manera concreta. Por eso Pablo dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Sabe usted que usted y yo como seres humanos hay esa naturaleza humana, esa naturaleza que la llevamos como herencia de Adán, ese viejo hombre que está ahí, que allá anda? Pero cuando ese viejo hombre es entregado al Señor, entonces ese orgullo humano, esa vanagloria humana, esa pretensión humana fue crucificado. Pablo dice que él crucificó ese yo con Cristo. Por eso Pablo tenía a mí era un texto que a mí me molestaba al principio de mi vida como creyente, cuando dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, y yo decía, pero ¿cómo este es atrevido? Pero no. Es que Pablo sabía lo que estaba diciendo, no lo decía por ignorancia, no, jamás. Lo decía porque él sabía, y él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahí había concluido todo. Allí él había entregado todo a Cristo, porque ahora él quería la vida de Cristo en él, que Cristo fuera reflejado en todos sus hechos. Pablo, casi todas sus cartas fueron escritas encadenado. Pablo no escribe sus cartas en un escritorio con una laptop o una computadora a ver cómo le salía, o por lo menos siquiera No, Pablo estaba encadenado y alguien estaba escribiendo, él estaba dictando esas cartas, preso ahí por su fe en Jesucristo, no por andar de vagabundo, sino por su fe como cristiano. Pablo fue encarcelado y anduvo por todas las cárceles. Por eso es que Pablo dice, ese yo lo crucifiqué. Se lo entregué a Cristo. Allí se lo dejé a Cristo, porque ese yo me hizo tanto problema. Y ahora yo sufro, sí, sufro. Pero lo sufro para la gloria de Cristo. No me quiero gloriar, dice Pablo, de lo que yo hago por la obra de Cristo. Simplemente me quiero gloriar de la cruz de Cristo. Amigo, hermano mío, tú que todavía vives en ese vaivén, ¿sabe usted que había un hermano, dicen que en Pensilvania, en esas
en esas minas de carbón, se reunían los hermanos. Había un grupo de cristianos que se reunían para orar. Entonces, siempre uno a uno, un día uno dirigía la oración, otro día a otro, pero ese grupo de cristianos siempre oraba. Pero le tocó a mi hermano y comenzó a orar y dice: Señor, yo sé que hay dos clases de cristianos en su oración. Yo sé que hay cristianos que caminan como patos y hay cristianos que caminan como gallinas. Y los otros se le quedan viendo y dice: qué oración más extraña. Pero el Señor le dice: yo quiero caminar como gallina, no quiero caminar como pato. Y al final le preguntaron que por qué tenía esa oración. Es que él dice: los patos se tambalean para un lado y otro, caminan así, y las gallinas caminan para adelante. Hermanos, por eso es que nosotros debemos permitir que la vida de Cristo sea una realidad en nuestra vida, para que caminemos de una manera firme y no de una manera tambaleante. Que caminemos de una vida segura hacia adelante, pero tenemos que decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entregué todo el yo a Cristo. Crucificando el yo. Pero también hay que crucificar algo más, que muchas veces en nosotros nos quita tener una vida saludable como creyentes, nuestras ambiciones. Todos tenemos proyectos, todos tenemos metas, y yo siempre digo esto, que una persona, siempre hablo con los jóvenes cada vez que si yo ando con un joven, yo lo primero que le pregunto: ¿cuál es tu plan de vida? Es lo primero, esa es la pregunta que se va a encontrar. ¿Qué quieres ser? Cuando ya me dicen no lo sé, dije yo: esto no va para ningún lado. Esto no camina. Pero cuando me dice yo quiero ser esto, entonces sí, le digo yo: eso, ¿y te gusta? Sí, y mira, si lo haces bien te van a pagar también, y haciendo lo que te gusta. Entonces cuando nosotros, hermanos, tenemos esa parte, son tocadas nuestras ambiciones, no nuestros proyectos, porque a veces ese es el problema. Debemos de tener proyectos, debemos de tener metas en la vida para que podamos realizar como personas. Usted, déjeme decir una cosa, y muy pocas veces lo digo, y yo creo que nunca lo he hecho. Yo me siento orgulloso de mi hijo. Me siento orgulloso de él, por ser el hombre que es. ¿Sabe? Nosotros no debemos nada material, y esto es bueno que lo sepan. No le entregamos algo para que comience. No le debemos algo material, pero sí le debemos algo importante. Le enseñamos, le mostramos, le proyectamos que como padres, para nosotros él es importante y siempre fue objeto de nuestras oraciones. Él tiene proyectos, él tiene propósito de vida, él tiene una familia buena, él ama a su familia, él ama al Señor. Hermanos, y yo me siento orgulloso de él. Pero déjeme decirle algo. Cuando nuestra vida se sale de los proyectos, cuando nuestra vida se sale del propósito divino y caemos en la vida ambiciosa, entonces tenemos problemas. Pablo había entregado ese tipo de vida. Acordémonos que Pablo era un religioso y seguramente un hombre que tenía dinero, porque Pablo, aunque la Biblia no pierde su tiempo en estar diciendo cuántos bienes materiales, pero acordémonos que era un hombre educado y que era un hombre religioso y era un judío, y como judío él tenía su proyecto de vida y seguramente no era un pobretón, era un hombre de mucho dinero, seguro Pablo. Pero él dijo un día: yo lo tengo todo por basura. Él dijo un día: para mí el vivir es Cristo, mi vida es simplemente Cristo. Hermanos, en Efesios capítulo 2,
después que el apóstol Pablo habla que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el versículo 10 el apóstol Pablo dice esto: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechos con la mano y el poder de Cristo. Sí, ya fuimos salvos por la fe, no por lo que nosotros hicimos, no porque nosotros éramos. Pero dice Pablo, somos la mano de Dios misma, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pablo lo que estaba diciendo, la nueva creación nos hace a nosotros ser dignos representantes de lo que profesamos, ser un cristiano. Las buenas obras que ahora hacemos como creyentes es el resultado de la salvación que hemos recibido por gracia de parte del Señor. No son las obras para complementar la salvación. No, esa fue hecha en la cruz. Esas obras, las suyas y mías, no sirven, porque la única obra que sirve para eso, para la salvación, es la de Cristo. Pero esas buenas obras reflejan lo que Cristo, lo que la mano de Dios ha hecho en ti, hermano mío, hermana mía. Es la mano, es el arquitecto divino en que te forma de tal manera que te presenta y te hace un hombre, una mujer buena que pueda reflejar a Cristo en tu vida. De eso estaba hablando el apóstol Pablo. Creados, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando nosotros no reflejamos eso, nuestra vida cristiana es simplemente habla, bla, bla, bla. La vida cristiana tiene que reflejarse. Porque Pablo, al decir que porque dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. La vida cristiana se refleja a través de nuestra vida, una forma de ser. Los que me ven por la televisión, por las redes sociales, déjame hacerte simplemente una pregunta. ¿Puedes tú decir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí? Porque entonces, si tú puedes decir eso, porque lo tienes en tu corazón, eres un hijo de Dios. Y como eres un hijo de Dios, fuiste creado por esa mano de Dios para buenas obras.